Buenos días muchachos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Muy bien, ¿cómo amanecieron? ¿Cómo les fue estos días? Estamos próximos a irnos de clase por carnavales, ¿no? Y bueno, entonces espero que aprovechen ese tiempo para poder estudiar, repasar un poquito del contenido que ya han ido estudiando. Y bien, comenzamos con el tema de hoy. Comenzamos con nuestro tema, que son más que todo como una inducción a lo que es el principio de los principios aerodinámicos del vuelo, que es cómo entender el fenómeno a nivel de la aerodinámica, de por qué vuela un avión, pues cualquier tipo de aeronave. Y bien, primero necesito plantearse esa pregunta y que me la respondan con cuidado. ¿Por qué vuela un avión? O sea, ¿por qué sería ideal el vuelo? ¿Por qué es importante el razonamiento lógico del vuelo? O sea, un ejemplo, si observamos las aves, porque ellas tienen la capacidad de volar. Simplemente medítenlo y si quieres me lo preguntan, no hay ningún problema. Bien, no hay ninguna respuesta. Que las aves vuelan por la forma de las alas. Muy bien, podemos comenzar a partir de ahí. Que el vuelo va por la sustentación. Es un poquito adelantado, pero ya abordaremos el tema. Pero sí, vamos a empezar a partir de qué es el funcionamiento que dijo el compañero, que es el principio del vuelo al principio de la forma de las alas. Bien, es verdad, las aves ellas tienen una forma muy particular en las alas, que ellas hacen que ellas tomen un cierto vuelo o tenga menor resistencia, o simplemente vamos a decir en palabras más simples, que ellas leviten, o sea, tengan menor peso sobre lo que es la resistencia contra el aire, ¿no? Y bien, sí, entonces si aprecian aquí, ok, tenemos tres figuras que parecen unas gotas, pero ellas no son unas gotas, o sea, no piensen que son gotas de agua ni nada por el estilo. Ellas son lo que nosotros lo definimos, la forma que tiene un ala. Tomándonos en consideración de que esa forma que tiene es un ala, puede ser de un animal, en este caso, en la aeronáutica, para formas más sencillas de explicar este fenómeno se expresa en esta forma, que diríamos que es una porción o un segmento del ala de un avión. Entonces es la forma de explicar y el fenómeno del aerodinámico de por qué funciona el vuelo. Y bien, algunos conocen cuáles son esas particularidades, esos fenómenos que existen en el vuelo. Ok, a mí ya me comentaste de la sustentación, fino. ¿Alguna otra cosa? El peso. Muy bien, muy bien. Ok, está bien, son totalmente válidas ambas. Está bien, ya ustedes me comentaron de dos fenómenos muy importantes. Entonces vamos a empezar primero por lo que es el peso. Vamos a hablarlo peso. Vamos a hablarlo, si bien recuerdan física 1, el peso lo podemos llamar, bien sea F o, no disculpen, esa es fuerza, puede ser W o simplemente P. En la aerodinámica le llamamos W, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a esto, entonces comenzamos de que el peso es propiamente lo que es la unidad que opone gravedad o sea, que es la que pone gravedad hacia abajo, ¿verdad? De la aeronave, la cual es el peso ideal, lo que nos acerca a lo que es el centro de gravedad de la Tierra. Fino.
Entonces ustedes me están hablando de lo que es la sustentación. Ok, la sustentación esta unidad es representada a través de esta unidad, que es a través de nosotros la llamamos L, y es la que se opone a ese peso y tiene que ser mayor a ese peso para que levante la aeronave, o en este caso vamos a hablar particularmente en el caso de un avión. Y bien, ella también tiene dos fuerzas que también se interponen, que favorecen para que ella funcione lo que es el fenómeno aerodinámico del vuelo, que es las corrientes del viento. Si estamos hablando que es aerodinámica, hablamos de que la aerodinámica en esencia es la navegación a través del aire. O sea, ¿por qué navegan los aviones? Porque simplemente la razón del estudio de los vuelos de los aviones, ¿correcto? Entonces, conociendo eso, hay algo que necesitamos conocer de este fenómeno, y también vamos a conocerlo, ¿verdad? Que una fuerza que intercede en el vuelo, ¿verdad? Está. Perdón, disculpen. Para recuperar la chuleta aquí. Ok. Está según el dibujito del esquema que tengo aquí. Ok. Está la velocidad de vuelo, o sea, la velocidad de corriente de aire, que ya suponiendo de que el aire va en esta dirección, ella se dispersa a través de este perfil, lo que nosotros le llamamos un perfil alar, conocido como el segmento del ala, en el que estudiamos el fenómeno aerodinámico. Esta corriente de aire se desplaza poco a poco por todo el perfil, ¿verdad? Y ella va en este sentido. Vamos a hacer estos tipos de líneas. Ellas van así, ellas van lineales aquí, pero intersectan aquí y van gradualmente aumentando hasta que ellas tienden al infinito. ¿Verdad? Ok. Esto es la velocidad de la corriente de aire. Y por último, ¿qué es la razón de que estas tengan este estilo de forma como en gota? Porque la corriente de aire intersecta el perfil alar o el segmento del ala, y ella le hace mayor fuerza que contrarresta el peso de la aeronave, y hacen lo que genera el fenómeno, que es la sustentación, que no es más que la elevación de la aeronave o del objeto y se ponga en posición en el aire, y ella otra vez comienza lo que es el vuelo, ¿verdad? Ok. Tenemos un último fenómeno que también es muy importante también conocer, y ese es a través del que hace crítico este fenómeno, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí en azulito, ya que todas las están así. Hay algo que se llama el arrastre, o la fuerza de empuje que tiene la aeronave, disculpe, el empuje perdón, y el arrastre también, que es conocido como es esta fuerza que va detrás del ala, ¿verdad? Que es donde hay menor corriente de fuerza de empuje o velocidad de empuje en la aeronave, y ella debe tener una forma muy constante, ¿verdad? Para que esa aeronave tenga un vuelo uniforme y no haya un estilo de turbulencia, simplemente no se caiga el avión. Está bien. Entonces, conociendo esto, también podríamos concebir que, en resumen, permiso.
que la aeronave tiene representación por estas cuatro fuerzas. Ok, está la sustentación, que es la que se opone al peso, la llamamos L, peso la llamamos W, y también tiene un fenómeno que se llama empuje, que es este fenómeno, o fuerza, y por último está la fuerza de arrastre, también llamado resistencia parásita, también llamado resistencia simplemente, que es la que pasa donde después de la corriente de aire en el perfil aerodinámico. Ok, ellas también tienen una representación matemática, hay una representación matemática de ellas. ¿Alguno me puede por lo menos dar razonamiento de cómo se calcula el peso? ¿Masa por gravedad? Ok, eso es correcto. El peso de la aeronave es igual a la masa, es igual a la masa por la gravedad. ¿Ok? Esa es la que conocemos de toda la vida a través de las leyes de Newton y todo lo que se ha visto en física básica y en el proceso que ustedes vivieron en física básica. Ok. También están lo que ahora conocemos, lo que son las otras ecuaciones, que son la de la sustentación, arrastre y esto. Ok, me mando aquí que hay que conocer que la sustentación, permite por acá, conocemos que la sustentación tiene esta ecuación. La sustentación es igual a 1/2 de la densidad del aire por la velocidad al cuadrado entre la superficie por un coeficiente que nosotros conoceremos después, que es el coeficiente de sustentación. A su vez, del mismo modo se conoce la resistencia o el arrastre aerodinámico del que funciona en el perfil alar, tiene las mismas condiciones, 1/2 de la densidad por la velocidad de arrastre al cuadrado por la superficie del perfil por el coeficiente de arrastre o coeficiente de resistencia parásita aerodinámica. Esto es un poquito adelantado, ya se los voy a explicar. Y bueno, ¿cómo vuela un avión? Vuela a través de estos mismos perfiles. La corriente de aire que pasa a través de este perfil hace una fuerza que contrapone el peso del mismo objeto de la aeronave, y ella también tiene a su vez una fuerza de arrastre o una fuerza de resistencia que se opone a este movimiento. ¿Ok? Ya conocido eso, podemos continuar. ¿Alguna duda o pregunta? Ok. Bien, quedamos en esta parte. Tú conoces el peso, ¿bien? Ok. El peso es la masa por la gravedad que hay en el objeto. Entonces, esta es la fuerza que es la corriente de aire en el perfil o en la aeronave. Vamos a imaginar lo que es el mismo avión. Es la que pasa a través de este perfil que es curvo. Lo que pasa es que ustedes lo ven un poquito recto porque yo no soy artista. Pasa a través de este perfil y levanta, digamos que progresivamente levanta el perfil para que vuele. Hace
una fuerza que contrarresta el peso del mismo avión o la misma ala y hace que levite. ¿Ok? ¿Todo está claro hasta aquí? Ok. Entonces, gracias a esto es lo que se llama la sustentación. O sea, la forma opuesta del peso que contrapone esa fuerza que contrarresta al peso. ¿Ok? Ok. El arrastre tampoco. Ok, no entendiste muy bien el arrastre. Está bien, compañero. El arrastre es esa fuerza pequeña, o sea, esa corriente de aire mínima que hay, que ella recorre este mismo perfil y ella se hace mínimo, ¿verdad? Que ella es la que le impide, ella tiene que ser mucho menor a la fuerza del viento, ya lo veremos por qué. O sea, la fuerza del empuje. Este arrastre es la que le disminuye esa fuerza o esa fuerza de empuje que tiene la aeronave. Pero ya lo veremos después. Ok, ¿más ninguna pregunta? Ok, continuamos. Bien, ya conocido esto y ya te ha dado a entender de que por qué existe una aeronave, ¿verdad? Vamos a hablar lo que es el ángulo de ataque. Ok. Ok. Para nosotros conocer qué resistencia tiene la aeronave, ¿verdad? Nosotros tenemos un estilo de configuración que tiene la aeronave, que es la que hace que tenga una mayor cantidad o sea, la trayectoria de la fuerza de empuje de la aeronave, ¿verdad? Ahora, vamos a hablar ángulo de ataque. Ok, el ángulo de ataque es aquella condición que hace que suceda la sustentación. Ok, suponiendo que este perfil, hablando en este perfil, tiene una pequeña abertura, ¿verdad? Y esto forma un ángulo. Este ángulo, que lo vamos a llamar teta, el alfabeto griego teta, ¿verdad? Es la responsable que ocurre el fenómeno de la sustentación, porque la fuerza que ocurre, ¿verdad? Perdón. Porque la fuerza, me disculpen que tengo un poquito trasnoche, tengo un poquito de trabajo estos días. Y no solamente tengo trabajo como docente, ya conozco más o menos. Yo también trabajo en un café. Y como yo les digo, no hay trabajo que no deshonre, sino el no trabajar y estar haciendo lo que no se debe, pues. Entonces, discúlpeme que ando un poquito oído, de verdad. Cualquier duda, o sea, tenemos las asesorías. Ok, continuamos. Este ángulo teta, ¿verdad? Es el responsable para que funcione, que proceda lo que es la sustentación, ¿verdad? ¿Por qué? Este ángulo procede que, conociendo que B, o vamos a hablar de esta trayectoria, ¿verdad? De la trayectoria del empuje de la aeronave, y ella, suponiendo que esto está sumergido, está dentro de un túnel de viento, este ángulo, ¿verdad?, hace de que ella choque con los bordes y interceda un poquito, o sea, sea menor, ¿verdad?, la corriente de aire sea muy menor, y ella gradualmente va de aquí, disminuye porque está interceptando el perfil alar, y ella después va recorriendo su camino. Esto, en el fenómeno de la aerodinámica, es un túnel, suponiendo de que el perfil está inmerso dentro de un túnel de viento,
que eso es un aparato para medir las cantidades o inclusive hacer pruebas. Normalmente los perfiles alare se estudian a través de los túneles de viento, porque así se reducen la menor cantidad de riesgo y a nivel de la inversión, y se hacen los estudios y los cálculos pertinentes, ¿verdad? Pero estamos hablando un poquito más avanzado, que eso concierne a lo que es la parte de la aerodinámica en sí. Entonces aquí estamos hablando de, tenemos que conocer es porque en principios del vuelo, ¿verdad? Ya lo que es ese contenido, eso es una aerodinámica más profunda que lo veremos próximamente, pero bueno, ya para que lo tengan en cuenta. Entonces, ese perfil, ese ángulo, θ, es el responsable de que ocurra este fenómeno de la sustentación, ¿verdad? Entonces, ok, si conocemos eso, y conociendo un ángulo de ataque determinado, y ya si conocemos de que ese ángulo de ataque es un número cualquiera, por eso lo llamamos θ, ocurre esto. Ocurre la sustentación, o sea, pasa la corriente de aire y entonces ocurre aquí lo que es la sustentación. Y continúa el trayecto de la corriente de aire hasta allá. Entonces, si quieren, anoten aquí este concepto que dice: considerando un ángulo de ataque es determinado, se puede observar que el aire es forzado hacia abajo, por lo que hace levantar el perfil, ocurriendo lo que es la sustentación. La fuerza resultante que se opone a la parte de atrás del perfil es el arrastre. O sea, la fuerza de empuje y la fuerza de atrás es el arrastre de. ¿Ok? Y gracias a este ángulo es que ocurre la sustentación. Sin él no se evaluarán las distintas maneras de cómo vuelan las aeronaves. Y si ustedes quieren indagar un poquito más, háganse la pregunta y estudien por qué existen aeronaves con forma de alas de las alas de los animales. Inclusive Da Vinci se inspiró en los animales para crear sus primeros prototipos de aeronaves. Unas aeronaves de referencia, ok, pueden estudiar cómo es el perfil alar del F-35 de la marca Lockheed. Pueden estudiar, si hablamos de aeronaves de Fuerza Aérea Venezolana, estudien lo que es el perfil alar o las dimensiones del ala, después lo discutimos en clase, de un C-130H o conocido como el Hércules. Ese fue una de las aeronaves que yo estudié en mi proceso de pasantía. También están exhibidos en el Museo Aeronáutico varios distintos tipos de aeronaves que sirvieron a la Fuerza Aérea Venezolana. Entre ellas está exhibido un F-16 dentro del museo, del Teatro del Museo. No recuerdo muy bien si sigue ahí, pero ajá. También allá, saliendo del museo, eso lo pasan ustedes cuando van para la alcaldía de Girardot, ahí está exhibido el Golfo. Eso es el Golfo, también es una aeronave. Ustedes pueden investigar y estudiar las diferentes formas de la aeronave. Entonces, y entenderlo, pues en muchos videos y tutoriales en YouTube. Cualquier duda me la hacen llegar y podemos compartir y socializar ese contenido. Bien, continuando, también están estos conceptos. Bueno, más de lo mismo, pues, o sea, disculpa que las notas las tengo aquí y más o menos de lo mismo, o sea, aquí también podemos tener en cuenta de que mayor sea la fuerza del arrastre o la mayor fuerza de empuje, mayor cantidad será la resistencia inducida o la resistencia del perfil. Entonces, podemos hacernos esta pequeña pregunta. Ok, si aumenta, ¿qué pasa? Se aumenta indefinidamente el ángulo de ataque. Vamos a hablar de que el ángulo de ataque está así. ¿Qué pasaría? No saben. O sea, ustedes piensan de que la aeronave puede aumentar y ponerlo así, la aeronave no se va a caer.
entonces si llega a un final, ¿verdad? O sea, si llega, digamos que la aeronave está de esta posición y ella progresivamente va subiendo, 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 obviamente la aeronave se va a caer o en términos en la aerodinámica va a entrar en pérdida. O sea, va a haber un punto que ese ángulo de ataque no va a llegar, o sea, va a llegar a un tope y ese máximo, ese límite es lo que hace que vuele y que está entre la diferencia entre que vuele y que entre en pérdida o se caiga la aeronave. ¿Ok? ¿Cómo conocemos esto? Ya tengo el dibujo preliminar, pues, tenemos esta condición. Si aumentamos el ángulo de ataque indefinidamente, ¿verdad? ¿Qué pasa? Vamos a usar este marcadorcito. La corriente va siguiendo así. Sigue, sigue. Okay. Vamos a ver, suponiendo de que el viento viene de por allá, de bien lejos. Okay. Okay, ya cuando va a este punto, a partir de este punto, empieza lo que es lo interesante de este fenómeno. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurren una especie de remolinitos aquí. Parecen una G, pero okay. Estos remolinitos que podemos llamarlos así, que no son sino vórtices o vórtices de turbulencia, que inclusive a nivel estructural esos vórtices generan daños al perfil y progresivamente generan daños al ala, pueden hasta romperlas. Incluso se hablan de accidentes aéreos donde hay rupturas de ala y eso es a través de ese manejo de la misma corriente de aire, la fuerza de empuje que tiene y hace que rompan el ala. Inclusive el desgaste, por eso es que en el área de mantenimiento es importante y la aeronáutica es muy rigurosa en eso. O sea, los mantenimientos, los protocolos, todo lo que sea en la aeronáutica tiene un protocolo, tiene un estudio y es muy riguroso. Entonces, ¿qué ocurre? Estos pequeños vórtices suceden cuando ya tú lo aumentas este ángulo y la sustentación se vuelve a cero. ¿Qué significa cuando la sustentación lleva a cero? Entra en pérdida, correcto. Muy bien. La sustentación entra en pérdida o la sustentación se vuelve drásticamente a cero. No hay otras condiciones que hay. Entonces, nosotros conocemos este punto de pérdida. Si quieren anoten aquí que la pérdida inicia cuando el punto de ataque del coeficiente es el punto en el que el coeficiente de sustentación, o sea, con CL, es mayor al obtenible de la ala. ¿Qué quiere decir eso? Que este coeficiente tiene una manera de obtenerse, ¿verdad? Tiene un estudio aparte, en el cual aquí no lo tenemos acá. Este coeficiente tiene un estudio y es obtenido a través de el coeficiente del ángulo de ataque. Entonces, eso lo podemos profundizar un poquito más en nuestra próxima clase, porque ya es algo más riguroso en matemáticas, o sea, nivel de estudio en ecuaciones. Pero para darles un pequeño adelanto, este y este amigo, que es CL y CB, ¿verdad?
ellos se estudian, tienen una forma muy particular de estudiarse, ¿verdad? Y estos coeficientes se obtienen a través del mismo conocimiento del ángulo de ataque. Y este no puede ser mayor a la superficie. Y CL, el coeficiente, jamás debe ser mayor a la superficie del ala, porque ya no existiría el fenómeno de sustentación y ocurrirían esta cantidad de vórtices, o sea, todas las turbulencias que hay y la aeronave entra en pérdida. Entonces, conociendo esto, ¿quedarías esto como planteamiento? ¿Podrías hacerlo como planteamiento? Necesito, como para si quieren para un estudio, para adelantar un poquito la clase, el contenido, acuérdense que el tiempo es poco, entonces me gustaría que ustedes me investigaran qué significan estos dos términos y que me estudien el principio básico, la ecuación de la sustentación. Ya en la próxima clase abordaremos más a fondo este tema. ¿Verdad? Y quiero que se estudien este Padre Nuestro de la aerodinámica y nosotros lo profundizaremos. El que tendremos unos puntos adicionales en el examen parcial que haremos dentro de 2 semanas de contenido, los que me definan estas dos variables. Igualito nosotros las profundizaremos y las socializaremos aquí en la clase. Y bueno, por último vamos a hablar de un tema ya conocido ya conocido el CL, lo profundizamos en la próxima clase. Y bueno, en la dinámica de vuelo están varios dispositivos, ¿verdad? Para que no ocurra esta pérdida, el ala tiene que tener tiene unas ciertas configuraciones o unos equipos que son hipersustentadores. Entonces, vamos a dibujar otra vez nuestra ala, a ver si me sale esta vez. Ni en el cuadro no me salió tan bonito. Bueno, ok, está esta ala, okay. Y bueno, ven que dejé como un estilo de gravito aquí. Vamos a ponerlo oscuro. Dale color y vida, aprovechando que tengo suficiente marcador. Esto es lo que le llamamos a este pequeño, es un dispositivo que se llama flaps. ¿Verdad? Ustedes ya vieron más o menos cómo se estructura un avión, ya han ido en contenidos anteriores hemos hablado qué es lo que compone el avión. Aquí estamos ahondando más a fondo de por qué vuela, a principio de aerodinámica. Entonces, ¿qué son los flaps? Ok, muy bien. Los flaps son, como dijo el compañero, son dispositivos hipersustentadores de que te ayudan al ángulo de ataque a seguir manteniendo el ángulo de ataque en una posición estable y a su vez aumentando la sustentación. Existen los controles, el piloto lo va dándole forma de acuerdo a las condiciones que tenga la aeronave, y este flap simplemente ya se va moviendo como un estilo de palanquita y va modificando el ángulo de ataque y a su vez para dándole mayor sustentación a la hora de que la aeronave requiera una mayor altitud o menor altitud. Inclusive para poder descender es importante utilizar este dispositivo. Entre esos hay muchos más también que ayudan al trabajo y las funciones del vuelo. Y bien, ¿cuál es otro? ¿Cuál es otro, muchachos? Ok, mira, del flap es uno de los más importantes.
están los slats, que ellos son como en la aeronave, son aquí, se encuentran aquí. Vamos a hablar que el perfil está aquí, el perfil del ala. Aquí está el ala, es aquí. Así. Los slats, los flaps son estos, están en la parte de atrás de la aeronave. Los flaps siempre están aquí en la parte de atrás. Son como una palanca aquí que está. Ella trabaja así. Y los slats, si no me equivoco, están en la parte de adelante. Y ellos también son más que todo para darle reducción a la resistencia de la aeronave. Y bueno, eso es todo, muchachos. La clase la dejamos hasta aquí. Recuerden, les dejo como actividad que se estudien esta ecuación, que será muy importante. Y por favor, también tenemos otra, el que tendrá unos puntos. Vamos a darle 2 puntos en el siguiente examen, para que me dé una definición y me ponga aquí en clase que son estos coeficientes tanto de sustentación como de arrastre. Y por último, yo les voy a dejar como actividad que investiguen sobre las superficies alares, ¿verdad? Y hacemos un estilo de estudio en la próxima clase de cualquier aeronave que tengan. Planteamos un ejercicio, determinamos cuál es utilizando esta ecuación, cuáles las condiciones ideales, pero vamos a utilizar las dimensiones de un ala real. Ustedes pueden elegir la que quieran. Puede ser un F-16, un F-35, un Sabre que se está exhibido aquí mismo en las entradas de la institución. Si quieren, investiguen cuál es la aeronave, no me acuerdo realmente. Tengo un poquito de mala memoria de modelos de aeronaves, porque ni de carros ya se puede ver. Pero si quieren, investiguen. Vamos a investigar qué modelo tiene la aeronave exhibida aquí en la entrada de la calle, en la redoma del avión, y vamos a utilizar esa como referencia y me la dan y hacemos un estudio aerodinámico de esa ala, que a través de esta ecuación podemos hacer. Bueno, eso es todo, muchachos. Espero que descansen, que tengan un excelente día, unos excelentes carnavales. Disfruten sanamente, dejen las inventaderas y bueno, nos vemos en la próxima clase.